Ante todo, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema de las tildes en forma general. Bien, ya conocemos un poco acerca de la tildación de palabras. Respondamos acerca de este cartel: multimedia y navegación para el automóvil. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre acento y tilde? Veremos ahora en qué palabra se ha omitido la tilde. Bien, ¿cuál será? ¿Navegación y otras? ¿O será la única? ¿Recuerdas todas las reglas de tildación? Bien, con respecto a estas interrogantes vamos a ir avanzando este tema. Recuerda que la acentuación va de la mano con la ortografía. ¿Y qué cosa será la ortografía? Proviene de dos voces, orto y grafos. Orto significa corrección y grafos escritura o letra. Bien, entonces, cuando hablamos de ortografía nos definimos a que es una disciplina auxiliar de la gramática que regula y norma el modo correcto de la presentación gráfica de la lengua, es decir, el buen empleo de los signos dentro de la palabra y del texto. Y este comprende un uso correcto de las letras, colocar adecuadamente la tilde, emplear los signos de puntuación en forma idónea y las mayúsculas en cuanto a su tildación y empleo. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a avanzar un poco acerca de lo que es acento y tilde y cuál es la diferencia. El acento, recuerda que es la mayor fuerza de voz que va a tener una vocal dentro de una sílaba, y esa sílaba se va a llamar tónica, ¿no? Ejemplo: solitario, solitario, vendría a ser el acento dentro de esta palabra. En médico también presenta un acento en me. Recuerda que la única diferencia es que el acento ya va a ser llamado también acento prosódico y la tilde también llamada acento ortográfico. ¿Ok? Todas las palabras llevan acento, pero solamente algunas llevan tilde o acento ortográfico. ¿Por qué? Porque están reguladas mediante una regla, ¿no? Las reglas generales de acentuación. Entonces rememoremos: acento también llamado acento prosódico y la tilde también llamada acento ortográfico. ¿Ok? Todas las palabras llevan acento, solo algunas llevan tilde o rayita oblicua. Bien, cuando hablamos de acentuación y tildación, entonces nos vamos a referir a esa diferencia, ¿no? Que todas las palabras llevan acento, pero solo algunas llevan tilde. Vamos a recurrir a las reglas del acento. Cuando hablamos de las agudas u oxítonas, veremos que son aquellas que tienen mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildarán cuando terminan en ns o vocal. Por ejemplo, cantar, pastel, anís. Las graves, llanas o paroxítonas tienen la fuerza de voz o el acento en la penúltima sílaba y se tildan en cualquier consonante menos las reglas de las agudas, que son ns vocal. Ejemplo: precio, sencillo, ámbar, descanso, humano. ¿Okay? Las esdrújulas o proparoxítonas son aquellas que llevan acento en la antepenúltima sílaba y siempre se tildan. Las sobresdrújulas son aquellas que recae el acento en las atrás antepenúltima sílaba. Recuerda que también todas se tildan, ¿no? Y estas están conformadas o están compuestas por un verbo más uno o dos pronombres. En este caso, por ejemplo, me, se, te, lo, la, les, nos. Ejemplo: cómpramelo. Me y lo son pronombres que se han unido al verbo compra y forman una palabra sobresdrújula que lleva tilde. Bien, ya vimos las reglas generales de la tildación. Ok, recuerda que las palabras monosílabas, es decir, aquellas que se forman por una sola sílaba, no recurren a la regla de tildación general, ¿no? Excepto aquellas que llevan la tilde diacrítica. Vamos a ver: tildación general están comprendidos las agudas, las graves, las esdrújulas, sobresdrújulas y las compuestas, mientras que la tildación especial, la tilde diacrítica, la diagráfica, ¿no? Que se coloca la O igual a disolvente o de ruptura para los hiatos, la enfática cuando hablamos de oraciones interrogativas o exclamativas. Bien, observemos estas reglas de tildación general. Palabras adverbializadas son aquellas que tienen el sufijo mente, es decir, aquellos adjetivos que se unen a la terminación mente van a llevar tilde o también van a carecer de ella. ¿Cuál es la clave principal? Como es una palabra compuesta, ¿no? Por ejemplo, acá limpia y fácil van a tener la terminación mente, ¿no? Limpia no lleva tilde, por lo tanto al unirse al mente tampoco llevará tilde. Fácil sí lleva tilde, al unirse al mente va a preservar su tilde. ¿Ok? O simplemente tengo una palabra útilmente, ¿no? Tapo la terminación mente y digo útil, ¿lleva tilde? ¿Sí o no? Sí, entonces le colocaré la tilde y formaré la palabra útilmente, que es una palabra compuesta. Esa es la única observación.
cuando tenemos palabras que se fusionan en una sola, ¿no? Es decir, por ejemplo, décimo más quinto, acá ojo con esto, ¿no? Y sociopolítico, vemos en el primer ejemplo décimo quinto que décimo lleva tilde, en el segundo ejemplo sociopolítico la segunda palabra lleva tilde. Cuando la tilde va a ser formada por dos palabras y la primera de ellas, ¿no?, lleva tilde, en este caso formando una palabra compuesta, veremos que va a perder su tilde, ¿ok? Pero si tengo una palabra sociopolítica donde la segunda palabra preserva o tiene tilde, también la va a conservar en este caso, ¿ok? Es decir, al formar una palabra compuesta y su primer elemento lleva tilde, lo va a perder. Pero si tengo una palabra compuesta donde su segundo elemento lleva tilde, lo va a conservar, ¿ok? Igual décimo séptimo, ya en este caso hay dos palabras unidas y las dos presentan tilde. La primera la pierde mientras que la segunda la conserva. Esa es la consigna, ¿ok? Ejemplo, en esta palabra de puntapié, por ejemplo, puntapié, ¿no?, preservará su tilde, además que es una palabra que ya pasa como tildación general, ¿no? Formaría una palabra aguda. Tercer caso, verbos con enclítico son aquellos verbos que se van a unir con los pronombres me, se, te, lo, la, les, los, entre otros, ¿no? Van unidos al verbo y amalgamados a él. Ejemplo, Dios, se, nos. En este caso, se y nos son los pronombres que se van a unir a Dios y forman, según la ley general de las palabras, entonces pasará a ser una palabra esdrújula y por lo tanto todas las esdrújulas se tildan. Comunica, se, les, ¿ok? Entonces también vamos a ver el verbo comunica más los pronombres se y les y forman una sobreesdrújula, siempre se tilda. Pega, nos. Pega el verbo más el pronombre nos, forma una esdrújula y todas las esdrújulas se tildan, ¿ok? Ese caso es de los verbos con enclítico, que es una tildación especial. Algo importante, las formas verbales con pronombres enclíticos llevan tilde o no de acuerdo con las reglas generales de la tildación, como hemos hecho en los casos anteriores, ¿no? Una vez que ya se van a unir con los pronombres estos verbos, pasarán a ser calificados como agudos, graves, esdrújulos o sobreesdrújulos, y de acuerdo a ellos se tildarán o no se tildarán. Esa es la consigna. Siguiente caso, palabras unidas por guión. Estas palabras van a tener en este caso una tildación individual o van a carecer de ella, ¿no? Solamente como se van a unir por un guión, preservarán su tilde si la tuvieran y si no también, ¿no? Entonces si tienen tilde la conservan, si no tienen tilde quedan igual. Ejemplo, teórico, práctico, ambos conservan su tilde. Literario, musical, como no tienen tilde quedan totalmente igual. La tildación especial, ya hemos visto los casos especiales de tildación, que son los monosílabos, no se tildan por ley general, pero solo aquellos que son homógrafos, es decir, palabras que tienen doble significado, monosílabos con doble significado. Allí surgirá lo que llamamos como tilde diacrítica. Ejemplo, él cuando es artículo y él cuando es pronombre personal, ¿no? Ejemplo, el toro lo embistió, pero él se escondió. En este caso, el toro, él pasa a ser un artículo, por lo tanto carece de tilde. Pero en el siguiente caso, pero él se escondió, hace referencia a una persona o nombre, que viene a ser en este caso un pronombre, por lo tanto ahí sí se tildará. Entonces hemos visto en el caso anterior de la explicación de la clase la tilde diacrítica y sus casos, y según también las nuevas reformas que ha puesto la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Siguiente caso, las palabras bisílabas que cumplen más de una función no se rigen por las reglas generales de acentuación. Lleva el tilde para diferenciarse entre sí. Cuánto cuando es un pronombre relativo y cuánto cuando es un interrogativo exclamativo. Este es bien fácil, ¿no? Como tengo cuánto, cómo, dónde, cuándo, aún, ¿no? En este caso, cuando son interrogativos o exclamativos, llevarán tilde. Más nada. ¿Ok? Cuando son interrogativos o exclamativos, estos casos llevarán tilde. Ejemplo, ¿dónde vive? Pero si digo, está donde lo dejaron, no está haciendo una pregunta, por lo tanto, no presentará tilde. Igual, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo vienes? Está haciendo una interrogación, una pregunta, por lo tanto, preservará su tilde. Pero si digo, llegó cuando pudo, no estoy realizando una interrogación, ninguna pregunta, ni una exclamación, por lo tanto, no llevará tilde. ¿Ok? Aún ya sabes cuando equivale a todavía se conserva la tilde. ¿Ok? Bien, pero cuando equivale a también o inclusive o incluso hasta, no llevará tilde. Este, ese y aquel llevan tilde cuando son, en este caso, pronombres. Este no vino a clase, aquel es muy descuidado.
¿ok? Llevarán tilde. Pero si digo, este libro es nuevo, en ese caso no llevará tilde, ¿ok? ¿Sí? Tenemos aquí dos casos también. Solo, ya sabes también que estilación diacrítica llevará tilde cuando equivale a solamente o únicamente, pero esa regla también ya ha cambiado en la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Pero la seguiremos conservando para evitar problemas al momento de redactar. Si digo pasaré solo este verano aquí, habla de soledad, entonces carecerá de tilde. Recuerda que esto, eso y aquello son únicamente pronombres y jamás se tildarán. Bien. Siguiente caso, preguntas indirectas. Hablamos ahora acerca del caso anterior cuando vimos dónde, cuándo, cómo se tildaban cuando eran interrogativas o exclamativas. Pero hay algunas oraciones interrogativas llamadas indirectas porque no llevan signos de interrogación, pero sí hacen una pregunta. Ejemplo, dime cómo haremos para convencerlo. Yo lo puedo ejecutar de esta manera. ¿Cómo haremos para convencerlo? Dime. De una manera u otra está realizando una interrogación, por lo tanto ese cómo llevará tilde, ¿no? Si digo ella es como tú, en este caso no estoy haciendo ninguna interrogación, por lo tanto carecerá de tilde, ¿no? Así tenemos varios casos. Bien, vamos a terminar entonces con esta explicación sobre las tildes especiales.